8:08 lo escuchábamos, seguimos en este ADN hoy. Ya regresaron la mayoría de los estudiantes escolares de sus vacaciones de invierno. Comienza el segundo semestre marcado con varios desafíos en aula, pero también para educación, particularmente en el Congreso. Desafíos marcados, entre otros, con el fin del CAE, una promesa del presidente Gabriel Boric como candidato, y junto con eso el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que es el que acarrea por estas horas mayores dolores de cabeza. Se anunciaron la semana pasada indicaciones a ese proyecto para intentar alcanzar algún consenso, y de eso y de otras cosas hablamos a esta hora con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula, ¿cómo está Mauricio? Gracias por acompañarnos en esta mañana tan helada, además. Heladito, muy heladito, y estoy pensando en los niños que están yendo a clase. Oiga, es que justamente quería partir con eso, y se lo digo además como papá de escolar. Yo sé que hay una recomendación sanitaria, que el fin último era prevenir las enfermedades de invierno, en fin, pero desde el punto de vista estrictamente educativo, ¿fue una buena idea mover las vacaciones de invierno? Sí, yo diría que sí. De hecho, fíjate que no solamente tenemos un efecto positivo desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, de hecho, el que tengamos buenos resultados sanitarios también tiene buenos resultados educativos, porque cuando los niños se enferman menos, van más a clase, o faltan menos, por decirlo de otra forma. Ahora, vamos a ver con estas temperaturas, digamos, porque están ahora regresando a clases, sí. y en pleno invierno. Antes se salía le sumo la calidad del aire, en ciudades como Santiago, pero también... Bueno, por eso hay recomendaciones. A ver, si convengamos que esto es moverlo un par de semanas. En términos cualitativos no hay tanta diferencia con lo que ocurría antes, sí con la circulación. O sea, lo que hacemos es interrumpir la circulación del virus, de transmisión de virus, y con eso disminuimos significativamente las tasas de contagio, lo que tiene varios efectos positivos. Ya mencionábamos, el hecho de que los niños se enferman menos hace que vayan más a clase, pero también ponemos menos en riesgo de manera vital la salud de los más chiquititos. O sea, a ver, el año pasado logramos no tener congestionadas las urgencias pediátricas por primera vez desde que volvimos a la pandemia. Porque antes de eso, la verdad es que había que transformar otros lugares de los hospitales para que se convirtieran en urgencias pediátricas, ¿no? El año pasado recién logramos tener 0 muertes por virus respiratorios sinciciales, un tremendo logro del Ministerio de Salud, un trabajo muy potente que se hizo junto a la Universidad de Chile y otras instituciones. Entonces yo creo que es algo que no es trivial. Puede ser incómodo, para mí también lo es, digamos. Yo tengo una niña de 5 y un niño de 15, y también fue un lío estas vacaciones porque no estamos habituados a eso, ¿no? Además nos coincidió que justo la niña que nos ayuda con los cuidados en la tarde está estudiando. Tuvo que irse de viaje, tuvo que irse de viaje. Y no coincide con las vacaciones de educación superior. Es súper complejo, yo eso lo tengo súper claro. Pero también tengo muy claro que lo primero es cuidar la salud de los niños. Ministro, usted mencionaba este factor de que los niños falten menos, sí, a propósito de esto que es puntual, pero el que los niños falten menos a clase sigue siendo un desafío del sistema escolar, sobre todo después de la pandemia. ¿Cuáles son las metas que tiene el Ministerio de Educación para el tema del ausentismo, sobre todo para la deserción escolar, este segundo semestre, que además es el último que a usted le toca encabezar como ministro? Sí, una muy buena pregunta, porque de hecho en los indicadores de desvinculación educativa y también en los indicadores de asistencia, hemos logrado avanzar harto desde que volvimos a la pandemia. El año pasado logramos retener más de 3.000 estudiantes en el sistema escolar respecto a los años anteriores. La tasa estaba en 50.000, la última medición antes que yo llegara como ministro. Es más, incluso en años anteriores a la pandemia habíamos llegado a niveles muy complejos, o sea, 72.000 desvinculados, 60.000 desvinculados. Entonces, lograr retener es súper importante, pero además es muy importante cuando uno le hace el doble clic a la retención, a quienes estamos logrando retener más, y que son precisamente los niños y niñas que pertenecen a los sectores socioeconómicos más vulnerables. Quienes más se están desvinculando hoy son los sectores medio alto. Que se desvinculan por otras razones. Y que se están desvinculando por otras razones, ese es el punto, ¿no? Se desvinculan, no me agrada el homeschooling, creo que no reemplaza la interacción que implica el ir a la escuela más allá de lo estrictamente académico, pero son opciones de la familia, respeto mucho eso, ¿no? Pero claro, o sea, se están desvinculando sin quedar vulnerados en sus derechos. Cuando ocurre la desvinculación en contextos de vulnerabilidad, habitualmente está asociado a la vulneración de derechos. Entonces, el que además estemos logrando retener más en ese segmento me parece mucho más significativo todavía. Lo decíamos en la cuenta pública que tuvimos la semana pasada en Cauquenes. Y el otro dato de la asistencia, que si bien es cierto no hemos logrado todavía llegar a los indicadores prepandémicos, nuestro objetivo es que en marzo del próximo año lleguemos a las cifras prepandemia.
Partimos en un 84%, hoy día estamos llegando ya casi al 87%. 84% de asistencia. De asistencia. Fíjate que los profesores que están más habituados al mundo escolar, quizá ustedes también, cuando les dan los resultados de la asistencia a los niños en porcentaje, un 85% ya es inasistencia grave o reiterada. Bajo el 85% es un indicador de desvinculación educativa. Entonces no es trivial haber logrado romper el umbral promedio del 85%, considerando que el 22 estábamos en un 84%. Ya, pero un 13% en asistencia sigue siendo alto, ministro, ¿no? El promedio histórico es del 89-90%. O sea, antes de la pandemia, antes de que ocurriera todo esto, estábamos en un 89%. Es muy difícil lograr subir cada punto después de ese umbral, digamos, porque ya estamos en el margen, ¿no? Siempre los niños faltan. O sea, yo mismo lo pongo en contexto de lo que pasa con los míos. Y claro, se enferma la niña chica, que es niña pandemia, digamos, nació en ese contexto, y claro, se contagia a ella y nos contagia a todos y falta el hermano. Entonces, claro, pero lograr el 89-90% es muy significativo. Y eso es algo tremendo. De hecho, yo veo movilizada a la escuela en torno al desafío. Llevamos 2 años consecutivos haciendo campañas para fortalecer la asistencia, focalizando además el mensaje a quienes más importa que le llegue, que a los papás, a las mamás, a las familias, ¿no? Y poniendo el carácter colectivo y el vínculo que tiene la asistencia con el aprendizaje. Por eso el foco de la campaña ahora es el aprendizaje se logra en comunidad. Y el esfuerzo de la campaña es ir a atender a que las familias comprendan que no cualquier cosa implique que los niños no vayan a clase. Yeah. Antes uno cuando con lluvia grande iba igual a clase. Sí, claro. Hoy día ya eso ha cambiado y creo que hay que entender cuál es el bien mayor, ¿no? Oiga, uno de los ejes de esa cuenta pública a la que hacía alusión la semana pasada en Cauquenes fue el tema de la asistencia, del ausentismo, pero también el tema de la seguridad o de la inseguridad en el contexto escolar. Es un tema que han reclamado los profesores a través del Colegio de la Orden, pero también muchos padres y apoderados. Vimos lo que ocurrió en San Pedro de la Paz hace un par de semanas y claro, usted daba cuenta de los patrullajes preventivos inteligentes y una serie de otras medidas. Pero, ¿qué está pasando hoy día en las escuelas? Mira, es una buena pregunta, Mauricio, porque me parece que hay una reflexión mayor que solo el ver cuáles son las medidas específicas que se están tomando gobierno a gobierno. Yo no tengo duda que el gobierno que venga, y también tengo claro que el gobierno que nos antecedió, tomaron medidas para abordar los problemas de violencia en las escuelas. Pero hay un fenómeno social que es mayor, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia estructural en la sociedad chilena. El que no podamos relacionarnos de manera correcta o adecuada entre los adultos, finalmente transmitimos cosas. Los niños y niñas ven esas cosas, ¿no? Hace un par de días atrás mataron a un jugador en una cancha de fútbol amateur, un militar. Ayer fue. Ayer en Colina. Ayer fue. Y hace un par de semanas, justo en el mismo contexto en que ocurrió lo de San Pedro de la Paz, también ocurrió, digamos, que un tipo saca una pistola en medio de un partido de fútbol amateur, los 150 balazos en la comuna de no sé dónde. Entonces es muy delicado porque cuando uno empieza a analizar este fenómeno, la pregunta que se hace es, ¿podría no estar llegando a la escuela cuando vivimos un contexto de violencia estructural, donde no somos capaces de dialogar para resolver nuestros conflictos y lo resolvemos de otros modos? Ya, mira, pero programas como Aula Segura, ¿fracasó? Mira, yo creo que no hay que ser tan audaz como para decir que fracasó, pero no logró el objetivo que se supone que tenía, porque en general las respuestas son más complejas que solo poner sanciones. Lo quiero decir de esta forma, Mauricio. En la cuenta pública yo daba datos, porque me parece súper importante mirar esto a través de los datos. Antes del 2019... teníamos alrededor de 600 a 700 expulsiones o cancelaciones de matrícula, porque Aula Segura básicamente es un procedimiento para avanzar con un debido proceso, pero más rápido en expulsiones. Eso es. Hoy esa cifra se eleva por más de 2.500 casos. O sea, no hay periodo en la historia, desde que existe la ley de Aula Segura, en que se haya aplicado más la causal de expulsión o cancelación de matrícula en todo el sistema. Y no ha mejorado la situación de convivencia, al revés, vemos cada vez más hechos. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer ¿es solo tener mejores sanciones
o es también tener otro tipo de dispositivos de apoyo socioemocional, atender un poco más al fondo de las causas, ¿no? No, pero yo no podría decir todas las anteriores, ministro. Exactamente. Porque los apoderados, los padres dirán, el diagnóstico está más o menos compartido. Y se están haciendo cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de convivencia educativa que aborda temas desde los procedimientos para que efectivamente haya más y mejores sanciones. Porque una cosa es tener sanciones, otra cosa es que sean buenas sanciones. 2, abordamos los temas de bullying, ciberbullying y todas las cosas que están ya con alguna normativa suelta, pero las articulamos. 3, abordamos los temas de bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Se nos están yendo los profes de la escuela. Lo decías tú en la caracterización inicial, Mauricio, es un tema significativo para los profesores y los asistentes, sobre todo para los profesores. Entonces, abordamos los temas de bienestar, estamos poniendo recursos para hacer estudios de enfermedades laborales asociados a la materia, para poder regular también luego enfermedades profesionales. Es decir, estamos haciendo un conjunto de temas y en la última capa de indicaciones incorporamos varias indicaciones, y hay 2 importantes. Una que todavía no la ingresamos, la vamos a ingresar ahora, porque estamos cerrando los temas presupuestarios, y la otra que ya ingresó. La que ya ingresó tiene que ver con el uso de tecnologías aplicadas a la seguridad en la escuela. Y eso abre, por ejemplo, el espacio de que tengamos mejor regulado el espacio para, por ejemplo, poner pórtico, que es un debate que se nos dio hace un tiempo. Claro, y allá quería ir, porque parece que la última capa, que es como para muchos la más urgente, y está mucho más asociada que a la educación, a la seguridad pública. Pero no hay que equivocarse ahí, Paula. No, porque hay apoderados, hay parlamentarios, hay padres que ven cierta resistencia a avanzar en medidas inmediatas que están más asociadas, insisto, que a lo educativo que a lo de seguridad pública. Pero mira, yo en eso no tengo ningún tipo de aprensión. Ninguno. Creo que los problemas de seguridad habitualmente tienen un carácter de clase más fuerte. Sí, claro. O sea, a quienes afectan más a los más pobres, para decirlo muy claramente, y sin eufemismo. O a los colegios que están en lugares... En los más vulnerables, exactamente, que hay una alta correlación en ambas cosas. No, por cierto. Entonces, yo no tengo problema en que se use la tecnología, solo digo, téngase presente. No hay evidencia en el mundo que nos indique que el uso de pórtico haya mejorado significativamente las condiciones de seguridad al interior de la escuela. Ninguna. Es más, genera altos costos, genera revictimización o victimización de los espacios educativos, y muchas veces las comunidades lo que te indican es, mira, yo necesito que en realidad más que me pongáis un pórtico es que me eleven el cierre perimetral, es que me contraten un guardia en la entrada para que pueda controlar. Son otro tipo de cosas, ¿ya? Y el otro tema muy importante, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, en la Escuela Nuevo Horizonte, donde ocurrieron los hechos tan lamentables que tú recordabas, por ejemplo, nadie dice que el gimnasio del colegio está inutilizado hace años. La inversión en infraestructura para reparar infraestructura tan crítica para la convivencia, ¿no? Para resolver nuestros temas de aprendizaje en materia de convivencia, no se ha hecho. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo podemos pedirle a comunidades educativas que hagan un trabajo en mejorar la convivencia cuando las herramientas mínimas, un gimnasio, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la convivencia? Bueno, mucho. O sea, el deporte es algo que regula mucho a los jóvenes, pero además te enseña valores como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, porque se genera mucho conflicto en esos contextos. Entonces, ahí es donde estamos poniendo el foco, y por eso es que está esta otra pata, que es no negar el uso de tecnología, como el pórtico, para quien quiera usarlo lo use, y no exista este uso más político, de decir, pero es que se niegan. No, nadie se está negando. Ahí está la indicación, se va a aprobar, el que quiera que lo use, pero estamos poniendo un programa de bienestar socioemocional que va a implicar una universalización hacia todo el sistema educativo para apoyar la jornada escolar completa con talleres y acciones que tienen que ver justamente con el mejoramiento de la convivencia. Un poco ya para ir cerrando este tema, esta parte del tema, al contexto que usted hacía. Estar una hora hablando de esto. Sí, el contexto que usted hacía inicialmente en relación a la violencia escolar y todo. Hace 4 días se detuvo a una banda de menores que realizaba un portonazo en La Reina. 5 detenidos, todos vestidos con uniforme escolar, 5 adolescentes. O sea, la participación de adolescentes, de niños y niñas, también hace mucho en delitos tiempo es parte del cotidiano, sí. Siempre que hay algo así, habitualmente hay un menor de edad. Y bueno, justamente tiene que ver con la interrupción de las trayectorias educativas. Claro. Eso para nosotros es algo fundamental. De hecho, ya lanzamos. Ahora en segundo semestre comienza a operar en todo Chile un programa tecnológico, me refiero a un software, muy, muy, muy interesante. Yo creo que va a marcar un antes y un después en la gestión de la educación, que es el SIPTE, que es el Sistema de Protección de Trayectoria Educativa, donde vamos a lograr identificar tempranamente cuando un estudiante está en riesgo de deserción, para evitar justamente que esa interrupción ocurra.
En los lugares donde lo hemos piloteado, de verdad ha sido tremendo los directores de la escuela, Ahora, habrá los muchos profesores. niños que cometen este tipo de delitos que no están en el sistema escolar, pero hay otros que sí están. Por ejemplo, este caso de la Habitualmente no. Ya. Habitualmente no. Y hay un trabajo también ahí con la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque, mira, pasan cosas. Por ejemplo, estos niños cuando son detenidos entran, ¿cierto?, en la red del sistema, digamos, de protección desde lo penal, claro. Y muchas veces existen programas muy buenos, como el programa Lazo, que es un programa antiguo, no es creación de este gobierno. Y muy bueno, muy caro. O sea, el programa Lazo, por la cantidad de profesionales que intervienen y el tipo de intervención que se hace a la familia, es un programa muy caro, pero lo que vemos, y lo conversamos con la subsecretaria del Estado, es que muchas veces las familias de los niños que entran al programa eluden al programa, o sea, te dan direcciones falsas, no contestan los teléfonos, rechazan las visitas. Entonces hay un trabajo que hacer con el intersector que va mucho más allá de educación. Eso, ministro, en educación básica, educación media, el tema de la seguridad, el tema de la asistencia. Quiero, en beneficio del tiempo, ir al tema de la educación superior. Ya sabemos, está en desarrollo, digamos, toda la discusión de este proyecto de financiamiento para la educación superior, el FES, que viene a sustituir el CAE. Acá hay una promesa de campaña del candidato Boric en su momento, de poner fin al CAE, de condonar las deudas. ¿Se va a cumplir esa promesa en este gobierno? Yo tengo la convicción de que vamos a lograr cerrar acuerdos en todas las líneas que nos quedan pendientes. Hoy día, o sea, la semana pasada ingresamos indicaciones. En lo del CAE, perdón, ministro, parece no haber mucha discusión. De hecho, muchas veces nos han planteado desde la oposición. Hoy día un rector de una universidad privada nos decía, bueno, separen el proyecto. Y varias veces nos han dicho eso. La verdad es que el diseño del plan de reorganización y condonación total o parcial de las deudas, que no ha sido discutido, o sea, hay consenso, depende en gran medida del nuevo sistema de financiamiento, ¿no? Porque es transformar las deudas actuales, Fondo Solidario, Crédito con Aval del Estado, Corfo, es transformarlas en FES, ¿no? Para condonar, rebajar parte de las deudas y luego reincorporar al sistema de pago a aquellos que dejaron de pagar por mucho tiempo. No se pone fin al CAE si es que no se aprueba el FES. Es que están asociados, porque la condonación y reorganización de las deudas pasan, digamos, al nuevo modelo de financiamiento. ¿Y eso se logra cumplir? Yo creo que sí, porque hoy día estamos abordando dos de los temas principales. Surgieron tres temas en las conversaciones que tuvimos durante la etapa legislativa. Uno, la regulación de topes para el cobro a los jóvenes que estudian con FES, la determinación de porcentajes para el uso parcial del instrumento, es decir, no obligarlo a usar el 100%, o sea, 100 o 0, y por otro lado el tema del financiamiento a las instituciones. Y ahí parece estar el mayor problema todavía, ¿no, ministro? Porque lo que dicen las instituciones, más allá de que ha habido rectores que han valorado la fórmula, como la de rectora de la Universidad de Chile, hay otros rectores, como el rector de la Universidad Católica, que han planteado que aquí se elimina prácticamente el copago de los estudiantes, que en aquellas instituciones con gratuidad para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9 y en las sin gratuidad los deciles 1 al 9. Y ahí hay varios analistas que dicen que se estima una caída anual de ingresos en alrededor de $200 millones, lo que sin duda afecta, dicen, la autonomía de las instituciones, porque pasan a depender prácticamente y únicamente del financiamiento del Estado y la calidad también de los programas académicos. ¿Por qué no se replantea el copago en esos deciles que yo ya mencionaba y que mencionan los rectores? Bueno, porque nosotros tenemos la convicción de que hay que primero aproximarse a las cifras de manera precisa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con muchas instituciones y con el Consejo de Rectores para poder modular cuál es el impacto real que tendría la regulación arancelaria del FES respecto a sus ingresos. Uh-huh. Lo que vemos es que la mayoría de las instituciones o se netea o queda incluso por sobre los ingresos actuales. No solamente las estatales, también algunas privadas. Sí, claro. ¿No? Y efectivamente también vemos que algunas tendrían un impacto, pero importante modular cuál es el impacto, porque una cosa es decir, me va a afectar, otra cosa es saber si es que esa afectación es de 100 millones, 1.000 millones, 2.000 millones. Que han hecho el cálculo por alumno incluso. Claro, pero ahí importan los supuestos. Por ejemplo, se descontaron de los supuestos los recursos que hoy día las instituciones pagan en crédito, o más bien en la garantía de los créditos, uh-huh, del crédito con aval del Estado, porque las instituciones también pagan garantía. Sí, claro. ¿No? A veces nos encontramos que en los supuestos no están descontados esos recursos. U otro tipo de variables que
impactan finalmente en el cálculo total. Es un ejercicio que hemos hecho con varias instituciones para precisar la cifra y en cualquier caso, para responder, digamos, directamente la inquietud, lo que nosotros le hemos transmitido a los rectores es que estamos trabajando en la idea de un fondo de financiamiento vinculado precisamente a lo que ellos mismos han dicho que tiene que ver con la calidad de las instituciones, es decir, vinculado y orientado a temas de investigación principalmente, y también estamos ponderando el papel que juega el copago en el sistema. Lo que pasa es que eso es una conversación que tenemos que hacer. Entra en discusión el factor autonomía, por ejemplo. Sí, yo no lo comparto tanto, fíjate, porque primero en Chile, históricamente, el financiamiento público ha sido muy determinante en los ingresos de las instituciones, junto con el aporte que hacen las familias con los aranceles, o con una parte de los aranceles, y creo que nunca ha estado en cuestión la autonomía, excepto en el periodo en que realmente estaban intervenidas las universidades, que fue en la dictadura. Una última cosita sobre esto, sobre las indicaciones. Se estableció el límite de pago. Sí. Que para muchos no evita de todas maneras que las personas terminen pagando más. Algunos. Sin saber cuánto más de lo que les costó formarse. No. Mira, aquí hay que ser muy taxativo. Según distintas aproximaciones de terceros, no siquiera del Ministerio de Educación, o sea, la Biblioteca del Congreso, estudios internacionales que han evaluado los impactos de la ley, entre el 60 y el 70% de los eventuales usuarios de este instrumento ni siquiera alcanza a terminar de pagar una vez la carrera. ¿Ya? El resto está entre 1,5 y 2,5 veces en la carrera, y el límite que pusimos nosotros es 3,5 veces y es solamente un 1,6% de los eventuales usuarios. De hecho, salió también un rector en una columna hoy día y daba cifras bien raras porque eran contradictorias a mi juicio. De hecho, hablaba del 40% iba a pagar 3,5 veces. Eso no es preciso, digamos. De hecho, en la misma columna después dice que son menos. Bueno, en fin, da lo mismo. El punto es que efectivamente el tope es algo que podemos seguir evaluando. Está una propuesta, una indicación del Ejecutivo que da todo el segundo trámite, pero efectivamente en nuestro juicio es una medida razonable porque estamos hablando de un instrumento que va a generar un efecto que como que no se ha puesto en la balanza, ¿no? El efecto de que todos los estudiantes que usen este instrumento van a tener una condición de ser estudiantes sin tener que preocuparse ni de pagar matrícula ni de pagar arancel, o de cómo la financio, sino que es un problema posterior. Yo le preguntaba al ministro Cataldo por los plazos en esto del financiamiento de la educación superior, porque ocurre que en un año electoral, cuando hay cambio de gobierno, muchos proyectos de ley o se congelan o se retrotraen. ¿Corre riesgo el financiamiento de la educación superior tal como lo plantea el gobierno si es que gana un candidato de derecha? Mira, evidentemente si es que no lo logramos tramitar, sí, pues. Eso es un hecho, sobre todo por lo que han transmitido. Ahora, mi impresión, Mauricio, es que todos los actores políticos, y eso fue a propósito del trabajo prelegislativo que hicimos antes del ingreso del proyecto de ley el año pasado, han coincidido en que no podemos mantener el CAE tal como está. O sea, el perjuicio fiscal que tiene, el perjuicio social que tiene para los estudiantes y la familia, para las propias instituciones que tienen que pagar garantías por mucha plata, no es sostenible en el tiempo, simplemente. Nosotros, lamentablemente, yo lo he dicho en todos lados, nunca he tenido problema en ocultar este tipo de cosas, al revés, o sea, en decirlas, más no en ocultarlas. Estamos haciendo retroceder el presupuesto de educación escolar y de educación inicial, producto del crecimiento inercial que tiene el financiamiento estudiantil en la educación superior, entre gratuidad y CAE. O sea, es insostenible. A largo plazo es insostenible. Ministro, ¿va a seguir encabezando la búsqueda de consenso? ¿Va a llegar usted al final del trámite del FES y del fin del CAE en el Congreso? Eso es lo que yo tengo proyectado y eso es lo que hemos conversado con el presidente hasta ahora. ¿Y si la candidata Janet Jara le pide integrarse a su comando? Tendrá que conversarlo ella con el presidente. Es una conversación de ella con el presidente. Por supuesto. Claro, usted comenzó a militar en el Partido Comunista a los 14 años. Tengo 41. Ya, y con toda esa trayectoria, ¿a quién le debe mayor fidelidad? ¿A su partido o al presidente que lo llamó a integrar el gabinete? No, para mí esos no son escenarios de contradicción. El partido me pidió que me pusiera a disposición del presidente para ser ministro, para ser subsecretario primero. El presidente, y en ese sentido uno le debe una lealtad al presidente hasta el final de la gestión. Y evidentemente, si es que hay una proyección diferente respecto a qué es lo que debo hacer yo, es algo que tendrá que conversar. ¿Y esa proyección no se ha conversado? ¿No la ha conversado usted con el partido, usted con la candidata? Es que, Paula, no tengo tiempo para eso. O sea, de verdad que si uno le dedica un segundo a pensar en what if, o sea, qué pasaría si, de verdad que uno se vuelve loco. ¿Y a usted qué le gustaría? Eso.
A mí me gustaría terminar con el FES, con el CAE y tener un nuevo instrumento de financiamiento, así como lo hicimos con la deuda histórica, que es algo que me llena de mucha alegría. Me gustaría terminar con la reforma a la educación pública, que creo que es tan necesaria, y consolidar el proceso de transición hacia los servicios locales. ¿No se va a ir acordando de Janet Jara? No, yo lo dije el otro día. No me gusta decir de esta agua no beberé. Hay muchos ejemplos de cosas que se han dicho y que después terminan ocurriendo exactamente al revés. Pero hoy mi cabecita está puesta en la tarea del ministerio. Es que Pablo, te lo digo muy sencillamente. O sea, si a mí me convocan y si efectivamente hay una conversación entre la candidata y el presidente está de acuerdo, es muy probable. Ahora, yo no sé si eso ha ocurrido, no sé si está ocurriendo, no sé si va a pasar. Y como no lo sé, y como no me gusta comerme la cabeza con hipótesis ficticias, y como la tarea que tengo por delante es tan grande y es tan estratégica para el país, que de verdad no lo pienso. Ya, ministro, le cambio no la pienso hasta que ustedes me lo preguntan, la verdad. Le cambio la pregunta. Sí. ¿Usted entiende como militante comunista de los 14 años que este es un momento especial para el partido? Por supuesto. Para el sector que usted representa, sí, que la candidata Janet Jara también hoy día representa. Es la primera vez que una comunista encabeza una coalición como candidata presidencial. Le cambio la pregunta entonces, ¿le gustaría ser parte de ese proyecto que es histórico para el PC? Es que mira, estando en el comando no lo soy. ¿Y por qué lo soy? Porque efectivamente, como tú lo dices, somos parte de un colectivo que tiene múltiples funciones. Pero usted trabajó en la campaña del presidente Gabriel Boric, sí, en el trabajo territorial. ¿Le gustaría estar en ese trabajo de una campaña que por primera vez encabeza? Te lo digo de otra forma. Yo como profesor, como una persona que se ha dedicado mucho tiempo de su vida a la educación, estar en el lugar que estoy yo hoy día es un privilegio, que no se vive dos veces, donde tenemos por delante cosas muy estratégicas, más allá de compromisos de campaña. O sea, el reformular la forma en que financiamos la educación superior en Chile, con los impactos que no solo va a tener en educación superior, sino en toda la trayectoria educativa, desde la educación parvularia en adelante. El consolidar el proceso de desmunicipalización que se inició hace unos años atrás. De verdad que no son nada triviales. Y poder terminar la gestión de gobierno y decir, bueno, cumplimos con todo esto, también es algo muy significativo y que aporta a cualquier esfuerzo colectivo más allá del propio gobierno, para decirlo, digamos, sin que me acusen de intervencionismo. Y una última pregunta, ministro, al menos de mi parte. ¿Qué le dice a los alumnos cuando se escucha hoy día en el debate hablar de anticomunismo, cuando escuchamos a un candidato hablar que Jara es Bachelet con esteroides? O cuando la misma Jara ha planteado, o los analistas han dicho que parte del éxito de Jara es porque se le nota poco la marca comunista. Mira, yo de verdad creo que hay una cierta pulsión anticomunista en determinados sectores políticos, pero creo que evidentemente ya no es un clivaje en que de codificación social y política para la mayor parte de las personas. Pero parte del éxito de Jara es porque se le nota poco el ser comunista. Es que ¿qué es lo que es ser comunista? Contéstemelo usted. Bueno, yo sé, o sea, no sé cómo verbalizártelos, porque lo vivo. Digamos, mucha gente nos dice, mucha gente nos dice, es que ustedes son tan distintos. Bueno, yo soy como soy y siempre he sido igual. Y que son simpáticos, que no son no sé qué, que no sé, pues a mí siempre me recuerdan el abrazo con Matei en la Alameda, digamos. Pero en ciertas definiciones, lo de Cuba, de Janet Jara, lo de la violación a los derechos humanos, distancias con el partido en particular en ciertos temas. Pero es que esos son debates que hay y que es natural que existan. O sea, ¿ella no ha intentado mostrarse menos comunista a su juicio? No, yo creo que ella es muy genuina. Yo creo que ella es como la ven. O sea, no creo. Sé que ella es como la ven. En lo que yo me he tocado interactuar con ella a lo largo de algunos años en que nos conocemos. Entonces, la verdad es que yo creo que el debate sobre el anticomunismo es un debate que también, insisto, es muy de élite. La mayoría de la gente no decodifica así el mundo. La mayoría, además del padrón electoral que tenemos hoy día, ni siquiera nació en Guerra Fría, digamos, porque este debate es muy propio de esa época, ¿no? Muy del macartismo y de todo lo que se vivía en ese tiempo, ¿no? No saben quién es Brezhnev, no tienen idea qué pasó con la perestroika, y entonces, de verdad, yo creo que hay que superar esas miradas, además comprendiendo que el Partido Comunista es un partido con 13 años, la mayor parte de ellos, además, con un aporte institucional que ha sido su militancia brutal. Si estuviera en el lugar de Jara, porque eso lo planteó ella misma. No creo que sea necesario. No creo que sea necesario, porque finalmente, a ver, si la candidata
se le respeta por lo que ha hecho, digamos. Y no solo por cómo es, que también es algo que ha sido muy valorado, pero sobre todo por lo que ha hecho, por su éxito en la gestión, no solamente hoy como ministra, sino también antes como subsecretaria. Por lo tanto, creo que uno no tiene que intentar demostrar que no somos lo que somos. Otra cosa es actuar con amplitud, y creo que lo ha hecho, y convocando a todos los sectores del oficialismo a conformarse en el comando, vamos conversando con los partidos, en fin, qué es lo que hay que hacer. Muy bien, pues ministro Nicolás Cataldo, gracias por acompañarnos esta mañana en los estudios de Radio ADN para hablar de educación y algo más. Sí, gracias Mauricio, gracias Paula, que estén muy bien.